¿Alguna vez te has preguntado por qué todo sube de precio menos tu salario? ¿O por qué algunos países son ricos y otros no pueden salir de la pobreza? ¿Por qué trabajas más y a veces vives peor? Estas preguntas no son nuevas. De hecho, han obsesionado a algunos de los cerebros más brillantes de la historia. Hombres y pocas mujeres que no inventaron máquinas, pero sí ideas tan poderosas que definieron el rumbo del planeta. Ideas que, sin que lo sepas, afectan cómo se mueve tu dinero, cómo se gobiernan tus países y cómo vives tú. Hoy conocerás a 10 economistas que cambiaron el mundo, y después de escucharlos, verás la economía con otros ojos, y tu futuro, también. Adam Smith, el padre invisible en una pequeña ciudad de Escocia, un hombre callado y de mirada intensa, escribió un libro que se convertiría en la Biblia del capitalismo, La riqueza de las naciones. Adam Smith no solo observaba los mercados, los entendía como organismos vivos. Propuso algo revolucionario, que si cada persona perseguía su propio interés como el panadero que quiere vender más pan, sin quererlo contribuiría al bien común. A eso lo llamó la mano invisible del mercado. Smith confiaba en que el orden surgiría del caos si dejábamos al mercado actuar. Fue el primero en explicar conceptos como la división del trabajo, una idea tan simple como revolucionaria. Si un hombre hace todo, produce poco. Pero si cada quien hace una parte, la productividad explota. Hoy, sus ideas viven en cada tienda, cada inversión, cada empresa y cada político que dice, menos Estado, más mercado. Karl Marx, el profeta del conflicto, pero no todos veían al mercado como una danza armónica. Karl Marx, desde el corazón industrial de Europa, vio algo distinto: explotación. Veía a los ricos enriqueciéndose con el sudor ajeno, mientras el obrero apenas sobrevivía. Escribió El Capital, y con ello cambió el lenguaje de la lucha social. Su teoría decía, el capitalismo lleva las semillas de su destrucción. Inspiró revoluciones, guerras, dictaduras y movimientos que siguen vivos. ¿Tenía razón? Tal vez no en todo. Pero en algo sí, el conflicto económico es real y sigue vigente. Marx nació en Alemania en 1818, pero escribió su obra más influyente desde Londres, exiliado, pobre y con tuberculosis. En El Capital y el Manifiesto Comunista, expuso que el sistema capitalista estaba basado en la apropiación del trabajo de muchos por parte de pocos. Su crítica no era solo moral, sino estructural. Decía que el sistema genera crisis cíclicas, desempleo masivo y desigualdad extrema. Los trabajadores no tienen nada que perder, salvo sus cadenas, escribió. Aunque sus ideas se aplicaron de formas distorsionadas en la URSS y China, su diagnóstico sobre la desigualdad sigue siendo discutido hoy. Hasta economistas liberales admiten que Marx entendió algo fundamental: el poder está en la economía, no solo en la política. John Maynard Keynes, el salvador del capitalismo. Cuando el mundo se hundía en la Gran Depresión, Keynes no solo estudió la economía, la rescató. Él dijo, cuando el mercado cae, el Estado debe intervenir. Gasto público, empleo estatal, inversión desde arriba. Roosevelt lo escuchó, Europa lo aplicó, y así, el capitalismo sobrevivió a su primera gran crisis. Keynes era pragmático. Si había que gastar para salvar, se gastaba. Hoy, cada vez que hay crisis, sus ideas regresan como medicina antigua. La crisis de 1929 demostró que el mercado no siempre se regula solo. Millones quedaron sin empleo, los bancos colapsaron, el hambre volvió a los países ricos. Ahí apareció Keynes con una idea radical: el Estado no debe retraerse en la crisis, sino gastar más. En su libro Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, explicó que el gobierno podía crear demanda, construyendo carreteras, escuelas, empleando directamente a la población. Sus ideas guiaron el New Deal en Estados Unidos, la reconstrucción europea tras la guerra, y son la base de los estímulos económicos modernos. Incluso gobiernos conservadores han usado políticas keynesianas. Porque cuando la economía se hunde, ni el más liberal quiere dejar que todo se destruya. En los 70, cuando la inflación se descontroló con acento agudo, Friedman advirtió que la culpa era del gasto público sin freno y de la impresión masiva de dinero. En vez de más intervención, propuso lo contrario: mercados libres, impuestos bajos, privatización, educación por vouchers. Su pensamiento marcó la era neoliberal. Thatcher y Reagan lo consultaban. En Latinoamérica, sus ideas fueron aplicadas incluso por regímenes autoritarios, como en Chile.
Muchos lo critican por legitimar modelos excluyentes. Pero sus defensores dicen que sacó a millones de la pobreza al desatar el potencial del mercado. La pelea entre keynesianos y friedmanistas sigue vigente. Cada crisis reaviva el debate. Milton Friedman, el rebelde del libre mercado. A Friedman no le gustaban los parches de Keynes. Decía que imprimir dinero solo lleva a un lugar, inflación. Su propuesta: menos Estado, más libertad individual y mercados desregulados. Inspiró a líderes como Reagan, Thatcher y a los polémicos Chicago Boys en Latinoamérica. Su batalla era contra el Estado y el monopolio del dinero. Hoy, muchos lo culpan de la desigualdad, otros lo veneran como salvador. Como él decía, si pones al gobierno a cargo del desierto, pronto escaseará la arena. Friedrich Hayek, el defensor de la libertad. Para Hayek, los planes económicos llevan a un solo lugar, la tiranía. En su libro Camino de servidumbre, advirtió que controlar la economía es controlar la libertad. Fue enemigo del socialismo y defensor del libre mercado, no porque funcionara mejor, sino porque respetaba la libertad individual. Hoy sus ideas alimentan constituciones, partidos liberales y economías enteras. Para Hayek, planificar la economía era el inicio de un camino peligroso, el de la tiranía. En Camino de servidumbre, 1944, escribió que incluso con buenas intenciones, los planes centralizados llevaban al control total del individuo. Él creía que la libertad no solo es política, sino económica. Si no puedes elegir qué comprar, dónde trabajar, a qué precio vender, no eres libre. Sus ideas inspiraron constituciones, organismos como el Banco Mundial y hasta teorías sobre el Internet descentralizado. Hayek advertía, el conocimiento está disperso. Nadie puede planificarlo todo. La economía es demasiado compleja para dejarla en manos de unos pocos. Amartya Sen vivió una hambruna en Bengala en su niñez, y se hizo una pregunta: ¿por qué la gente muere de hambre en países con alimentos? Su respuesta: porque no hay acceso. No tienen poder económico ni libertad de acción. Sen revolucionó el desarrollo económico. No basta con crecer el PIB. Hay que mirar si la gente puede vivir una vida que valore. Propuso medir la economía con indicadores sociales, como salud, educación, igualdad de género, participación democrática. Su trabajo cambió el enfoque de organismos como la ONU y el PNUD. Gracias a él, el mundo dejó de hablar solo de crecimiento y comenzó a hablar de bienestar real. Amartya Sen, el economista humano. Sen nació en India, vio hambre, miseria y muerte. Pero también notó algo: la pobreza no es solo falta de dinero. Es no tener opciones. Propuso medir el desarrollo no por PIB, sino por capacidades, educación, salud, libertad. Gracias a él, hoy usamos el índice de desarrollo humano. Y entendemos que ser rico no siempre es progreso. Joseph Schumpeter, el amante del caos Schumpeter, no temía al caos. Lo abrazaba, veía al capitalismo como un ciclo constante de destrucción creativa. Lo viejo muere, lo nuevo nace, las empresas no fracasan, se renuevan. Su visión explica la era de las startups, el fin de Blockbuster, el ascenso de Netflix, Uber, Amazon. En el mundo de hoy, adaptarse o morir es casi ley económica. Su teoría es esencial para entender por qué nada dura para siempre en la economía. Desde los caballos reemplazados por autos, hasta los bancos tradicionales desplazados por fintechs, su visión sigue más viva que nunca. Joan Robinson, la voz que no quisieron escuchar en un mundo dominado por hombres. Joan Robinson alzó la voz. Dijo que los mercados no son justos, ni perfectos, que hay poder, manipulación y desigualdad estructural. Luchó porque la economía mirara a la gente, no solo a los números. Y aunque nunca ganó el Nobel, su legado es eterno en la economía crítica y feminista. Thomas Piketty, el nuevo Marx sin barba. Piketty estudió cientos de años de riqueza y descubrió algo inquietante: los ricos se vuelven más ricos solo por tener capital, y los pobres quedan atrás trabajando. Su propuesta no fue la revolución, sino impuestos globales a la riqueza. ¿Utopía? Tal vez, pero ya puso a temblar a más de un multimillonario. Hernando de Soto, el abogado de los pobres. En América Latina, de Soto vio una verdad brutal: la pobreza no siempre es falta de esfuerzo, sino de formalidad legal. Millones de personas viven en terrenos sin título, sin poder usar su propiedad como garantía. Su lucha: dar identidad legal y propiedad a los invisibles.
Para él, el capitalismo puede ser herramienta de libertad, si todos tienen acceso real a las reglas del juego. Si llegaste hasta aquí, no solo aprendiste historia. Aprendiste que la economía no es de ricos, ni de políticos, ni de bancos. La economía eres tú, tu esfuerzo, tu tiempo, tu salario. Tus sueños también tienen un precio. Hoy te conté las ideas de 10 economistas que marcaron el destino de millones. Pero ahora, te toca a ti. ¿Vas a dejar que las decisiones se tomen sin entenderlas? ¿O vas a despertar? Soy Freddy Finanzas, y creo en una economía que sirva a las personas. Si piensas igual, suscríbete, deja tu comentario, comparte este vídeo con alguien que quiera cambiar su futuro. Porque aquí no solo hablamos de dinero, hablamos de transformar la mente para transformar la vida.